Y también en materia de educación, el lunes el presidente Gabriel Boric se refirió a la condonación de la deuda del crédito con aval del Estado, el CAE, una de sus promesas más rimbombantes durante la campaña presidencial en 2021. En una entrevista a TVN, el mandatario enfatizó que este tema por ahora no es prioridad para el gobierno, ya que hay dos puntos que tienen preponderancia el Ministerio de Educación. Tenemos muchos desafíos y la primera prioridad es la reactivación educativa, señaló el jefe de Estado, apuntando que es fundamental que los estudiantes se alejaron, es fundamental justamente los estudiantes que se alojaron de los colegios por la pandemia de COVID-19 y que regresen a los establecimientos. Además, el presidente afirmó que hay otros dos desafíos que son importantes, que implican gasto. Uno es la deuda histórica de los profesores, de la cual no me olvido, dijo, y lo otro es el proceso de condenación del CAE, que puede tener diferentes mecanismos. De todas maneras, el mandatario insistió que, sin lugar a dudas, no pierdo de vista que lo que habíamos planteado en el programa respecto al CAE y a la deuda histórica con los profesores. Hay que mencionar también que un estudio realizado por la Subsecretaría de Educación Superior informó que hasta fines de 2021 eran más de 668.000 las personas que estaban endeudadas. De ellos, cerca del 70% en esta etapa que tiene de pago a los ingresos promedio inferiores a los 750.000 pesos por eso, mensuales. Por eso mismo es que es materia muy importante, porque hay muchísima gente, pero también hay una cuestión en cuanto a que no se cumpliría con esa medida, al menos dentro de este nuevo año que inicia el gobierno. Hay que analizar todo esto. Queremos analizar más sobre estas declaraciones. Vamos a tomar contacto con Karen Medina, diputada y jefa de la bancada del Partido de la Gente. Diputada, ¿cómo está? Bienvenida a Chilevisión Noticias. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros. Diputada, lo primero, ¿qué le parecen estas declaraciones del presidente Boric, donde da un poco pie atrás en cuanto a que la deuda del CAE, la condonación de esta deuda, tal vez no sea posible en el corto plazo, sobre todo que, ya lo había dicho, estaba un poco amarrada a la reforma tributaria que finalmente fue rechazada en su discusión? Mira, lamentablemente eso deja ver la falta de compromiso que tuvo y seriedad que tuvo este gobierno al hacer promesas de campaña. Ya me extraña que ellos, teniendo la experiencia política que ya tenían y viendo cómo se venía desarrollando esta problemática, nuestros profesionales egresados con esta deuda, ofrecieran este tipo de cosas sabiendo lo complicado que es. Creo que es una de sus promesas nuevamente en el aire y que hoy día debe asumir que no, que va a ser muy difícil que lo logre, y es decepcionante, yo creo, para toda nuestra gente que es clase media emergente, estos profesionales que acarrean esta deuda, porque yo creo que confiaron en este gobierno solo con la ilusión de poder salir y dejar de deber, en este caso, de por vida muchas veces, además deudas que te amarran y te perjudican en otro sentido. Obviamente fue una ilusión para ellos y es mucha gente. Diputada, y vamos a dar vuelta un poco el escenario, porque también es otra de las discusiones. ¿Cómo se ven esas personas que, por ejemplo, los parlamentarios ni siquiera hayan aceptado esa discusión de una reforma que desde el gobierno dijeron, y lo dijo el presidente en su mensaje a la Nación cuando dijo este anuncio de la condonación del CAE, que finalmente era una necesidad tener esta reforma para financiar al menos una parte, o al menos iniciar una planificación para esa reforma? Que los parlamentarios hayan dicho no a una prioridad justamente para llevar adelante un programa de gobierno, pero también para llevar adelante esto que usted misma está diciendo, era necesario para esas personas, sobre todo de clase media. Mira, lo que pasa es que cuando se dice que no tuvimos o le dimos la oportunidad de legislar esta reforma, efectivamente esto se trabajó durante 8 meses. El gobierno estuvo en conversaciones no solo en el Parlamento, sino que además con muchas organizaciones a nivel nacional, mismas organizaciones que no estaban de acuerdo con la reforma, porque tampoco tuvo la disponibilidad de flexibilizar de acuerdo al planteamiento, en este caso, o de la oposición o también desde la misma gente que fue parte de esta mesa que construyó el gobierno, que también lo planteó. Entonces, para nosotros era muy extraño que ellos mismos no la quisieran. Además, la condición país hoy día es complicado para una reforma. Y en palabras simples, para las personas que muchas veces no entienden tanto de esto, por más impuestos que tú le subas, aunque sea a la gran empresa, esos impuestos van a bajar, de alguna manera los va a terminar pagando siempre la persona común y corriente, el último consumidor de un producto. Entonces también ahí hay un ejercicio que hay que hacer, que hoy día no es un momento económicamente para el país de crecimiento, que la inflación sigue alta,
que se dicen años de difícil crecimiento, no solo para nuestro país. Entonces, implementar la reforma en estas condiciones creo que era una forma irresponsable y creo que hay otras maneras de las cuales podemos abordar y de verdad podemos avanzar. Se le propuso al ministro ver la reforma en forma separada y que atacáramos primero algunas cosas como la evasión, la ilusión, pero tampoco hubo disponibilidad. Entonces yo creo que aquí también gran responsable es el gobierno de no ser capaz de generar estos acuerdos amplios para poder avanzar sabiendo las condiciones además difíciles que tienen en el Parlamento para conseguir los apoyos. Diputada, estoy leyendo una entrevista que está publicada el día 14 de marzo en el diario La Tribuna de la provincia del Biobío, donde justamente usted entrega parte de ese pensamiento que tenía acerca de la situación del CAE, la condonación que finalmente no ha podido avanzar, que estaba amarrado a la reforma tributaria. Le insistimos que se había dicho desde el gobierno que iba a ser así. Pero usted decía que hay otras formas, por ejemplo, en cuanto a pagar la deuda real. Si nos pudiese explicar justamente eso, ¿de qué se trataría la deuda real versus la deuda que hoy día existe por parte de esas personas y cómo se podría abordar con los recursos del Estado finalmente si no hay mayor suma de recursos de Estado? Mira, nosotros hoy día podemos ver que mucha gente está dispuesta a pagar, pero no estas deudas infladas que se generaron muchas veces duplicando el monto que adquirió por la carrera universitaria o técnica, o otras veces se triplicó. Entonces, no sé, pues tenemos estudiantes que saben que su carrera costó 8 o 10 millones de pesos, por ejemplo, y hoy día tienen una deuda de 30 millones. Eso sin llevar o pensar el precio que tienen actualmente las carreras hoy día, que están carísimas. Entonces, obviamente ese fue un crédito que en su momento fue mal calculado, fue mal habido, que los intereses son usureros y ahí también debemos hacernos responsables. Yo creo que hoy día hay disponibilidad también del Parlamento de ver estas iniciativas y ver lo que realmente deben la gente, no con estos intereses inflados, como te digo, y que a lo mejor sí tienen disponibilidad de pagar, porque yo creo que mucha gente está consciente que sin esta oportunidad de haber adquirido esta deuda no hubiesen podido estudiar. Entonces también de manera responsable están dispuestos a pagar, pero no estos precios inflados. Y eso también... Eso lo hemos recibido de los propios partidos, por ejemplo, son propuestas que han hecho los profesionales que hoy día acarrean esta deuda. Y tiene razón, muchas veces se han hecho encuestas y muchos dicen, sí, estoy en situación de pagar, pero lamentablemente no puedo estar pagando lo que usted decía, una carrera que costó 8 o 10 millones, finalmente son 30. Pero ahí viene la otra parte de la pregunta, ¿cómo se puede financiar eso si hoy día el Estado ya está apretado, por ejemplo, con distintas medidas sociales que se tienen que dar, porque todavía no nos recuperamos bien de la pandemia y además habría que cubrir la situación de, ya, pongámosle los intereses del CAE. Aún así, pues son, por ejemplo, en una carrera de 10 millones, son 20 millones, porque es el triple de la deuda justamente, son 20 millones que se tienen que cubrir. Aún así habría que buscar una forma para reunir más fondos, que las arcas fiscales tengan más dinero. Y ahí vuelvo con la pregunta, ¿no se pudo haber tal vez, porque era la condición del gobierno, y por eso lo quiero dejar claro, avanzado en una idea de legislar y luego poner las condiciones y tal vez si no gustaba, rechazar la idea de una reforma tributaria o de algún método también para reunir esos dineros? Mire, yo sigo insistiendo en que el Estado tiene recursos que mal usa, que nosotros creo que es una de las maneras en que tú le puedes demostrar seriamente a todo el país que tienes un Estado eficiente, que pudiera ser un Estado más pequeño y que si utilizáramos mejor la plata de todos los chilenos, podríamos a lo mejor generar este tipo de ayudas o las tan ayudas sociales que el gobierno ofrece y con el cual prometió y avanzó en una campaña y que hoy día los llevó a ser gobierno, pero tampoco tienen la disponibilidad de poder hacer o siquiera conversar este tipo de cosas. Mira, yo tengo la experiencia de haber trabajado muchos años en la educación pública. Hoy día la tenemos quebrada. Entonces, cuando a mí me consultan por esto, yo les digo que yo tengo la sensación, por lo que he vivido y por la experiencia que podemos ver hoy día, actualmente en las comunas en cuanto a la educación pública, está quebrada. Es como seguir echando dinero a un saco roto. Entonces, nosotros con evidencia podemos demostrar el mal uso de los recursos públicos. Yo llamo al gobierno y se lo dije al ministro Marcel, trabajemos sobre las cosas que hoy día realmente pudieran ser, como es la evasión, como es la ilusión, como es tratar de que el comercio no sea informal, para que pueda generar y pagar impuestos, a lo mejor aunque sean pequeños, pero tenemos mucha evasión. Y además de eso, también hagamos un esfuerzo por administrar bien los recursos. Después de eso, hablemos de una reforma tributaria. Tenemos un Estado, como te digo, en el que la gente no confía y además donde se han demostrado
el mal uso de los recursos públicos. Entonces, de esa manera, yo creo que es lo óptimo, ¿ya? No es lo más fácil tratar de imponer impuestos a las personas que pagan, castigando al que está formal, castigando al que está inscrito y que paga de una manera correcta, seguir subiéndole los impuestos, porque es lo que yo te digo, tú puedes decir, no, le vamos a subir a los súper ricos, a la gran empresa, pero ellos van a bajar los impuestos y los va a terminar pagando el consumidor final, no la gran empresa. Diputada Medina, además de la deuda que cae, hay otros problemas. Por ejemplo, en redes sociales se está hablando de una universidad que tendría problemas para seguir existiendo incluso debido a que no tiene solvencia económica. Ya se ha visto la quiebra de otros planteles finalmente, donde los estudiantes terminan la carrera y ya vamos cerrando rápidamente para que lamentablemente la universidad va a cerrar o el instituto o quien sea. ¿Hay proyectos y voluntad política para realizar cambios? Por ejemplo, en algún momento se habló de, ojo, no dar acreditaciones, sino que si no tiene la acreditación derechamente no puede funcionar. ¿Hay algún momento obviamente tensionante en la educación superior? ¿Se tiene voluntad política para cambiar esa realidad y tal vez que vaya de la mano con que la situación con el CAE, por ejemplo, no se siga repitiendo en el futuro? Yo creo que hoy día, mira, la situación para llegar a acuerdos en el Parlamento está muy, muy complicada. Perfecto. Yo creo que como Partido de la Gente nosotros estamos dispuestos a tocar estos temas que son realidad, que son acotados en la realidad y que de verdad hay que abordarlos. De lo contrario, esta deuda, así como también mencionaba la deuda histórica, que muchos gobiernos han prometido pagarla, pero no lo van a hacer, y yo dudo que este gobierno además lo haga. Entonces, son cosas que hay que conversar en serio, pero además no solo de forma popular, sino que con expertos que te puedan decir vamos a abordar esta iniciativa y cómo lo vamos a hacer y de dónde vamos a sacar los recursos. Ahí me encantaría que en las futuras campañas políticas, estas promesas de campaña o estos planes de gobierno de verdad fueran de una manera seria, que a lo mejor hasta tuvieran medidas sancionatorias al gobierno que salga electo al no cumplirla, porque no sacas nada con hacer planes de gobierno y promesas de 100 páginas en un libro cuando finalmente ni siquiera vas a poder realizar 5 de las páginas. Y esa es una forma irresponsable y es una forma de jugar con la ilusión de la gente. Diputada, se ha hablado de una posibilidad. Hay muchos gobernantes que en el último año, en el último mes, envían un proyecto de ley y lo dejan amarrado a la siguiente administración, hay que decirlo. Ingresan, lo dejan ahí, finalmente la próxima administración verá si lo avanza o no y el próximo Congreso. ¿Cómo vería usted que el presidente Gabriel Boric, en caso, es un imaginativo, en su último mes de gobierno, lleve este proyecto al Congreso? ¿Hay disponibilidad, disposición del Partido de la Gente, en caso de que sigan también con la misma representación, incluso suba o baje, de avanzar en esta mirada con el siguiente gobierno, que es una medida que se necesita, o la verdad hay muchas condiciones que tienen que verse en el tiempo? ¿Te refieres a la condonación del CAE? Exactamente. Yo creo que nosotros vamos a ser muy responsables en nuestras propuestas de campaña. Yo creo que es lo que te digo, 1000 veces un plan muy acotado, pero que sea muy cercano a la realidad. Yo creo que hoy día la gente está cansada de ilusionarse con cosas que no pasan, y hoy día está cuestionando mucho más y está exigiendo mucho más de los parlamentarios. Ya, ahí vamos a quedar obviamente. El tema que usted también decía, que las promesas también se hagan para cumplirse y que no estén amarradas a otros proyectos. Vamos a quedarlo pendiente en un post, obviamente, a ver si se cumple en las próximas campañas, sobre todo porque ya se está hablando de algunos candidatos presidenciales ahí en el mundo político. Diputada Karen Medina, jefa de la bancada del Partido de la Gente, le queremos agradecer por estar a esta hora aquí en Chilevisión Noticias. Gracias a ustedes, buenas noches. Que esté muy bien, buenas noches.